Buenos días, me da mucho placer estar aquí y debo confesar que por segunda vez en muy pocos días he tenido el honor en esta facultad de ser quien presentara al profesor Kennedy. El día viernes fue en ocasión de que la Universidad de Buenos Aires le hiciera entrega del título de doctor honoris causa y que me asignaran la función de hacer la laudatio. Hoy, gentilmente, me han invitado a hacer una brevísima presentación y prometo que va a ser así antes de la conferencia, que es lo que todos queremos escuchar. Quiero decir simplemente que el profesor Kennedy es un académico peculiar, que ha transitado durante muchos años las aulas de la Universidad de Harvard y que no ha dejado en todos esos años de cuestionar el modelo educativo y la función que las escuelas de derecho cumplen en relación con los profesionales que forman y, en definitiva, con la estructura con la cual quienes estudian derecho entienden y miran el mundo en el cual tienen que operar. Esta posibilidad de estar dentro y ser un observador crítico es una de las claves de su formación y de su pensamiento. Su pertenencia, su condición de fundador al movimiento de Critical Legal Study explica, me parece a mí, esto que parecería una curiosa situación. Por otro lado, su producción bibliográfica, su compromiso con la enseñanza, pero también con la formación de estudiantes, ha ocupado toda su vida, y esto también me parece una cuestión importante para reivindicar. Por fin, me parece que vale la pena señalar que a Kennedy le ha preocupado especialmente cómo operan los jueces, qué hacemos los que estamos exigidos, sin posibilidad de negarlo, a decidir. Y en este punto también su aporte, sus consideraciones, su concepción de un modelo de juez activista, los conflictos, los problemas, los factores que inciden en las tomas de decisión, la relación entre el derecho y la política, la relación entre el derecho y el poder, han sido claves en su pensamiento. Desde muchos otros lugares, la Argentina es uno de ellos, hemos discutido y hemos coincidido con Kennedy. Y insisto, me produce un doble orgullo estar aquí presentándolo para una conferencia cuyo título es enormemente sugerente y me importa mucho ver qué es lo que nos dice. Para terminar, voy a citar, porque me parece una forma metafórica y provocativa de hacer como una síntesis del profesor Kennedy, unos breves renglones de un filósofo francés contemporáneo, Jacques Derrida. Dice Derrida: rechazo de plano un discurso que me asigne un solo código, un único juego de lenguaje, un único contexto, una única situación. Y lo planteo no simplemente por capricho o porque es de mi agrado, sino por razones éticas y políticas. Muchas gracias. Good morning. My first question is, can you hear me? ¿Me pueden escuchar? ¿Se escucha la interpretación? ¿Me escuchan allá atrás también? ¿No funciona? ¿No funciona? Hay interpretación. ¿Pueden escuchar? ¿Pueden escuchar? Voy a hablar en inglés, muy despacio. ¿Todavía no funciona? ¿No se escucha el sonido? Esta es la cabina de interpretación. 1, 2, 3, probando. ¿Se escucha? ¿Sí? Bien.
Voy a disertar desde el punto de vista del derecho constitucional comparado, refiriéndome a una evolución global que probablemente sea el desarrollo global más significativo en términos de transformación, más allá de la globalización de la economía. Y junto con la globalización de la economía se ha producido también una globalización de la institución del control judicial de los actos del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo con fines de protección de los derechos fundamentales. Así que podemos observar ambas evoluciones como desarrollos transformadores y paralelos en el orden jurídico mundial. Voy a hablar exclusivamente del control judicial y del desarrollo de los derechos fundamentales, pero esto siempre debe entenderse en tándem con la globalización económica. El fenómeno de la globalización del control judicial se ha caracterizado por tener consecuencias políticas, en el sentido de que el control judicial, a medida que se fue desarrollando principalmente desde la década del 80, ha significado de manera muy simple que la política de muchos países ha implicado que los tribunales constitucionales tomen decisiones que muchas veces terminan apareciendo en los titulares de los países como factores transformadores dramáticos con relación a ciertos temas específicos. Y la jueza de Pretis citó una larga lista de las formas en las que cuando uno toma un diario italiano probablemente se encuentre con que algún gran hecho político ha sido de hecho una decisión del Tribunal Constitucional. Y esto se va dando cada vez más en muchos países. Y creo que podemos decir que en muchos países, no en todos, pero sí en muchos, hay un apego muy fuerte de parte del público políticamente orientado a la labor de los jueces. Es decir, que hay una fascinación con la forma en la que los tribunales se han convertido en grandes factores. Y a lo que me refiero yo es, de alguna manera, un intento de comprender la dinámica de esta evolución. Y cuando hablo de dinámica, me refiero a que de alguna manera tiene que ver con la lógica del desarrollo de lo que sería el fenómeno del control judicial activo e intenso con fines de protección de los derechos fundamentales. Y creo que se puede intentar ofrecer algunas generalizaciones. A modo de presentación, debo decir que yo no soy un especialista en derecho constitucional argentino, para nada. De hecho, bien podría decir que tengo una comprensión solamente limitada de las estructuras institucionales de control judicial en Argentina. Y el aspecto de los factores que determinan el control judicial en cada caso o causa son aspectos que realmente no entiendo y tampoco puedo hablar de la relación de esto con otros sistemas en el mundo. Sí podemos decir que el fenómeno general del control judicial para defender derechos fundamentales es lo suficientemente interesante como para decir cómo se aplica esto en el caso concreto argentino. Y de nuevo, no estoy tratando de enseñarles a ustedes sobre su propio sistema, porque yo no lo entiendo. Sí me parece, sin embargo, que se puede generalizar teniendo en cuenta los distintos sistemas. Podríamos empezar diciendo que mi tesis es que la dinámica del desarrollo y de la evolución del control judicial para defender los derechos fundamentales tiene una dirección o un rumbo que se relaciona íntimamente con las crisis. Hay una lógica inmanente en las instituciones que genera crisis también, o que lleva a las crisis, y digamos que cuando hablamos de las crisis, estamos pensando en situaciones en las que la legitimidad democrática del control judicial se ve cuestionada.
Esa sería la proposición general. Y esto también se aplicaría a muchos países como consecuencia de una lógica similar del desarrollo institucional en cada país. Obviamente esto no es un ataque, yo no voy a atacar la legitimidad democrática del control judicial. No necesito atacar la legitimidad democrática. Lo que estoy postulando es que una crisis de la legitimidad democrática es probable. Y en un país tal vez sea el año que viene, en otro país quizás en 30 años. Y en un tercer país quizás la institución todavía esté tan subdesarrollada que ni siquiera sea posible decir si eso va a pasar alguna vez. O sea que la generalización es muy amplia. Yo diría que la crisis de la legitimidad democrática del control judicial ya ha tenido lugar en los Estados Unidos. En Estados Unidos, la institución del control judicial para la protección de los derechos fundamentales entró en una crisis de legitimidad democrática en algún momento, hace unos 20 o 30 años, y la institución hoy en día se ve caracterizada por profundas dudas respecto de su legitimidad. Y esto tiene que ver con una cuestión que es muy compleja, pero también muy presente y que se va haciendo notar cada vez más. Ahora, sobre la dinámica, lo primero que podemos constatar es que la institución se va difundiendo cada vez más en cada vez más países a través de la creación de tribunales constitucionales que se ocupan de la protección de los derechos fundamentales con facultad de controlar judicialmente, revisar e incluso anular leyes. Pero eso es solamente una parte del proceso de generalización. Eso sería la propagación horizontal del control judicial. La segunda dimensión es que en un país tras otro vamos viendo un proceso de constitucionalización de lo que serían todas las normas jurídicas. Y esa constitucionalización significa que hay un número cada vez mayor de normas positivas del ordenamiento jurídico que terminan siendo comprendidas o entendidas por juristas de todos los ámbitos como compromisos o soluciones transaccionales, digamos, a mitad de camino entre los derechos fundamentales, individuales, entre sí, o bien los derechos fundamentales por un lado y los poderes del gobierno por el otro. O sea que vemos un cambio conceptual entre los juristas. Hay un cambio en proceso respecto de lo que es el ordenamiento jurídico. Y esto está pasando en el mundo cada vez más, ya que la percepción es que cada norma individual positiva, una norma, por ejemplo, sobre la regulación del tránsito, de la circulación, representa un compromiso complejo entre los derechos de conductores locos y los derechos de conductores que manejan prudentemente, y hay que lograr algún compromiso de valores. Es un ejemplo banal. A otro nivel, podemos hablar del problema de los derechos de los inmigrantes, que tiene que ver con algunas de las tragedias más profundas de la condición humana, pero también se presenta un problema de compromiso entre la necesidad de seguridad de seres humanos desesperados y los deseos de los países receptores que pasan por ahorrar fondos. Así que hay una transformación en la conciencia del sistema jurídico positivo. Y como tercer elemento podemos hablar del aumento de la proporcionalidad como metodología dominante. Es decir, que la institución se propaga por el mundo. En cada país se intensifica porque cada vez más normas del ordenamiento jurídico positivo se entienden como relacionadas con cuestiones fundamentales, constitucionales, de derechos y poderes. Y el resultado de esto tiene que ver con un largo proceso histórico en el que el modo o la modalidad de razonamiento jurídico se modifica, y ese cambio puede describirse de manera muy somera entre fines del siglo XIX y luego mediados del siglo XX y hasta hoy, como un proceso extenso y lento de desformalización de la técnica jurídica. Una desformalización de la técnica jurídica. Es decir,
una globalización, una constitucionalización, una desformalización, porque la proporcionalidad como técnica representa un paso. Si comenzamos con el pensamiento jurídico clásico, el método inductivo, deductivo, el formalismo, la confianza básica en la objetividad radical y en la cientificidad del conocimiento jurídico, desaparecen, terminan, ya no están. Y esto se ve seguido por la fase del razonamiento teleológico o instrumental. La idea de que los intereses sociales, las funciones y valores sociales podrían sustituir el formalismo clásico con una nueva modalidad de razonamiento que también sería objetiva y determinante en gran medida. Pero eso también se va, desaparece de escena. Hay distintos valores sociales, distintas funciones sociales y están en conflicto. Así que nos queda la proporcionalidad, lo cual no quiere decir que, a ver, digámoslo de esta manera, nos quedamos con estas 3 etapas de la prueba de proporcionalidad. La primera es la etapa del poder, y esa definición del poder y de los derechos es una versión del ordenamiento jurídico clásico. La definición de esferas, es decir, si hay un derecho y si ha sido violado, un concepto, digamos, un razonamiento muy conceptual. El segundo aspecto tiene que ver con una interferencia que sea lo menor posible en términos de no conculcar un derecho, es decir, la intervención que menos dañe un derecho. De nuevo el tema del equilibrio como para medir el nivel de perjuicio, y si se puede evitar el perjuicio a un menor costo, entonces tenemos una explicación teleológica de por qué una norma no es válida. Y luego la proporcionalidad pura, que sería la tercera etapa, que ahí está el conflicto directo de valores. Ahí tenemos la deformalización, un desarrollo muy dramático del pensamiento jurídico. Muchas veces tiene que ver con el sentido común, es fácil de entender, pero en realidad es un cambio revolucionario cuando la gran parte del razonamiento jurídico pasa por la proporcionalidad. Y el tema de la crisis. La crisis se presenta, si es que se presenta, claro, y esta es mi opinión, cuando se produce una generalización del control y cuando el control puede incluir prácticamente cualquier ley. Es decir, que cualquier ley puede ser objeto de una impugnación constitucional por el tema de consideraciones conflictivas. Y la prueba de la proporcionalidad pasa por la evaluación que hace el tribunal en función de los valores de la Constitución o de las formas en las que una ley sirve a la preservación de valores o conculca valores. Y en ese sentido, la situación es que la Corte se abre a lo que podemos llamar la hermenéutica de la sospecha. La hermenéutica de la sospecha es el cuarto elemento de la situación. La hermenéutica de la sospecha significa que es normal que cualquier periodista político, cualquier profesor de derecho, cualquier estudiante de literatura, cualquier estudiante universitario de literatura o cualquier político apasionado de derecha o cualquier político apasionado de izquierda diga que el método de la proporcionalidad aplicado por el Tribunal Constitucional en cada ley individual que a alguna persona no le gusta es una obvia politización de todo el proceso político. Es decir, el proceso político en su conjunto ha atravesado una evolución que nadie deseaba en realidad. Así que los jueces de los tribunales constitucionales no deseaban esta politización del sistema. De hecho, odian la politización del sistema. Niegan que siquiera esté sucediendo. Pero alrededor tienen una hermenéutica de sospecha que los rodea realmente y que les dice: si miramos, no vamos a reconocer un proceso neutral, sino agendas políticas complejas. Ese es el argumento en favor de una tendencia o dinámica inmanente del sistema de globalización
constitucionalización y luego resolución del razonamiento legal en función del texto de la prueba de proporcionalidad. Y esto se vincula con esa crisis de legitimidad democrática, que se expresa a través de una sospecha por parte de los participantes del proceso político que sienten que detrás de la fachada o de la superficie del proceso de razonamiento jurídico existen motivos ideológicos o políticos que están actuando. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto tiempo usé ya? Me quedan 5 minutos. Esto es lo que quisiera decir sobre la crisis. Cuando uno la escuchó a la jueza de Pretis describiendo el rol del Tribunal Constitucional Italiano, mi impresión es que la institución es altamente admirable. Tiene conciencia de su rol y realmente no es fácil actuar en una situación política compleja. Es difícil sustraerse al tema de que, considerando la situación democrática en Italia, tienen la suerte de que desde la Segunda Guerra Mundial han elaborado una institución jurídica que puede funcionar de la manera en que lo hace, pero también parece bastante evidente que el Tribunal Supremo, la Corte Suprema Italiana, enfrenta un peligro, ya que vemos el riesgo de que la legitimidad democrática que tiene se vea destruida por el hecho de que la intensidad de las crisis obliga al tribunal a tomar decisiones sobre cuestiones que tienen un impacto político extraordinario y generan una gran división. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? A mí me parece que este proceso es ineludible y que es mejor que los tribunales constitucionales acepten el hecho de que tienen un gran papel político muy profundo y que deben teorizar y claramente manifestar su perspectiva, en el sentido de que no son simplemente la bouche de la loi, la boca de la ley, no son transmisores impersonales de una verdad jurídica abstracta, sino que se encuentran atascados en la lucha por definir y sustanciar valores, y como parte de ese proceso vemos por un lado que tienen que tomar fuertemente el rol de defensores de valores, tal como los miembros de la Corte los entienden, y a la vez deben resistirse conscientemente a tergiversar la descripción de su rol y resistir la aseveración de que son una institución no ideológica, no política, totalmente neutral. Es decir, admitir que son participantes del proceso político. Y acá viene el tema. Eso es muy riesgoso. Es muy riesgoso reconocer el carácter político de la función, porque puede hacer que muchos en el mundo político rechacen lo que digan, argumentando que no es legal. Mi argumento, y acá voy cerrando, es que la alternativa es más peligrosa aún para la democracia. La alternativa es más peligrosa para la democracia. La alternativa, ¿cuál es? La de seguir en una actuación formalista de necesidad legal, de ciencia jurídica, de neutralidad jurídica, lo cual pasa a ser cada vez menos convincente. Es decir, que si bien la institución todavía sigue sonando muy jurídica, cualquiera que escuche lo que dice, ahora va a saber que eso en realidad es simplemente una impostura o una cosa que en realidad es un fraude. Así que en lugar de encontrarse en esa situación de tener que esforzarse por sonar neutral cuando no hay forma de ser neutrales, sería mejor ser más abiertos, es decir, no afirmar una verdad absoluta y reconceptualizarse como primus inter pares, o sea, como una figura igualitaria líder en el diálogo político, en lugar de usar un oráculo formal desacreditado del derecho. Es decir, de alguna manera pasa por
retirarse de ese lugar elevado por las nubes diciendo, bueno, les digo la verdad. Y cada una de estas opciones tiene un riesgo. Persistir en el formalismo y el riesgo de ser expuesto como que uno está diciendo tonterías, o bien presentarse más abiertos en términos de la verdad política, desmitificando un poco y tratando de contribuir sin destruir la institución legítima. Gracias.